a todos. Hoy vamos a ir con una cosa distinta. Vamos a hacer un retrato de un personaje que está en la escena de YouTube bastante bien considerada. Y lo vamos a hacer con iPad Pro y con el Procreate, el programa que está en este dispositivo de Apple. Acompañadme y vamos a seguir todos los pasos para que lo veáis. ¿Tus retratos no se parecen a la persona que dibujas? En este vídeo te doy las claves para que eso no vuelva a pasar. Cómo lograr el parecido real, trabajar desde el gris y convertir la mirada en el alma del retrato, y además pintaremos a Mari Fuentes, como ya he comentado antes, de Monetizatube, un canal cuyo enlace te dejo en la descripción, que te ayudará a monetizar en YouTube, y yo doy buena cuenta de ello, pues soy alumno de su curso. El de Mari Fuentes es sin duda un rostro lleno de matices y expresividad. Acompáñame hasta el final y descubre cómo mejorar tus retratos desde hoy. Primero pasamos, como estáis viendo, a las líneas principales del rostro. Es, por así decirlo, el encaje donde se van a colocar los ojos, la nariz, la frente, el óvalo de la cara, la nariz, donde empiezan los labios, y hacemos lo principal para ir apuntando donde tiene que estar. Es una arquitectura que todos los ilustradores, pintores hacemos para ir ajustando el parecido y comprobar periódicamente las distancias entre cada ojo, entre la nariz y el resto de las facciones, de las mejillas, el pelo. Y en algunos momentos haré un salto para que este proceso no se nos haga un poco aburrido. También he acelerado la imagen y si os dais cuenta aquí lo que añado es una capa y la línea queda en la capa de arriba y en la capa de abajo, que hay dos capas actualmente. En la capa de abajo voy a hacer todo lo que es el gris, el tono. Estoy ajustando a la línea el parecido al máximo de Mari Fuentes y ya me voy acercando un poco a esa vibración de la distancia de sus ojos, la nariz, la boca, el cuello. Aquí pongo un gris de base. En la capa de abajo es una capa inferior, queda la línea por encima como consecuencia y abajo el gris. ¿Veis? Y estoy sacando ahora mismo luces, por así decirlo, luces. Entonces voy trabajando, bueno, pues de alguna forma es una costumbre que yo ya he hecho, hacia el negro y hacia el blanco. Entonces ese gris de promedio que acabo de hacer en la capa de abajo nos facilita mucho a la hora de ir seleccionando ese baremo de tonalidades, esa escala de grises que nos va a dar toda la amplia gama de tonalidades. Voy haciendo el tono sin llegar al negro absoluto, al tono del pelo, remarcando el rostro con ese mismo tono. Le he añadido pues ese efecto viento de como si estuviera en un exterior, ¿no? Es una localización exterior, se le mueve el viento, se le mueve el pelo por el viento, y en algunos rizos. De momento es una tinta plana que ya iremos viendo cómo poco a poco va con las luces y las sombras yendo hacia un negro más intenso y otro gris más claro, tomando volumen. Me acerco a los ojos y veo, bueno, pues esa expresividad que tiene Mari en el rostro para ir acentuando esos detalles que nos van a ir dando el parecido, que son microscópicos, son milimétricos. Quizá en algún momento el parecido se nos puede ir, y es como yo os he comentado antes, se nos puede ir por esos pequeños detalles. Aquí lo bueno que tiene el iPad Pro y el Procreate es que podemos acercar y aumentar la imagen digital para... Actualmente, claro, estoy fijándome en lo que es la fotografía, y una cosa importante es centrar esa mirada, que el blanco de los ojos esté promediando las pupilas. Ese es el secreto, para que nos miren directamente a nosotros, con lo cual hay que tapar un ojo, luego hay que tapar el otro, y cada uno de ellos tiene que mirarnos a nosotros. Entonces ahí es cuando hacemos una labor de sacarle, digamos, el alma a cualquier retrato. Esto lo hacía Velázquez, esa penetración psicológica de entrar en el personaje a través de los ojos
y entrar en sus facciones, concretamente en la mirada, para respetar lo que ese personaje nos está contando con la mirada. Comparamos ahora con la fotografía para ajustar ese parecido y vamos decantando poco a poco cuáles son los grises que nos van a dar ese parecido. Aquí concretamente estoy perfilando esa pupila oscura, que en la foto es una pupila simplemente oscura y no nos da ningún dato, pero lo que se decía en Bellas Artes, hasta la más absoluta oscuridad hay luz. Y os quiero comentar esto, ampliando la pupila de Mari podemos, de acuerdo, penetrar en ese negro para darle un ligero toque de luz y de transparencia a las pupilas que nos va a dar esa viveza, esa expresividad. Es ahí donde radica el parecido de las personas. Es ahí donde radica los pequeños detalles. Hay que tener un entrenamiento muy duro y muy en el tiempo, muy extendido, para ir dando esos detalles y darse cuenta, sobre todo abandonar la sesión para volver a hacerlo, para volver a aterrizar, para volver a de algún modo darnos cuenta de los pequeños fallos que hemos hecho, ¿no? Y aquí, si os dais cuenta, Mari tiene unas cejas asimétricas porque en realidad lo hace a propósito. Es un gesto que ella hace de levantar su ceja izquierda para dar esa visión de alguna forma seductora que nos da pie a pensar que ella tiene ese conocimiento que nos está invitando a conseguir con su curso, y levanta esa ceja para insinuar expectación, persuasión, quizá, ¿no? Esa sería la palabra. Fijaos cómo en esta pupila hay luz, a pesar de que sea un rostro absolutamente moreno, digamos del sur de España, que son pelo negro, ojos negros. Como ya he dicho antes, la pupila negra tiene luz por dentro y tiene brillo, ese brillo del foco, que es un brillo que recoge ese foco de luz y lo refleja, dando esa chispa de la mirada, y es ahí donde radica el secreto, en coger ese dato, ampliarlo, pero no lo suficiente como para que nos atrape el detalle hasta ampliarlo tanto que perdamos el resto. E ir comparando poco a poco con la fotografía para ir ajustando. En este caso, las mejillas, en este caso lo que son los labios, lo que son la barbilla, para que vamos modelando con esos volúmenes y, como veis, vamos sacando, digamos que es como trabaja un escultor, dando un modelado a base de sombras y luces, pero partiendo de ese gris intermedio que os he comentado antes, ¿no? Aquí trabajo un poco el brillo del piercing que lleva debajo del labio, que es muy característico del personaje, y dando luces y sombras poco a poco, con mucho cuidado para no pasarnos. Aquí estoy trabajando el pelo, he dado un salto en el tiempo para no hacerlo, pues aburrido y demás, pues he dado una elipsis temporal y estoy dando los tonos oscuros de lo que es la melena. Ya teníamos un gris bastante oscuro y, como os he comentado, la capa de abajo es lo que recoge este gris. Con el comando curvas estoy acentuando el contraste de esos trazos para ir luego, como veréis, fundiendo paulatinamente los tonos. Estoy trabajando los labios poco a poco y estoy dando luces y sombras en un diálogo entre la forma, la línea, la mancha. Y es así como se trabaja. Está acelerado el proceso, pero esto
prácticamente estamos hablando de 2 horas de trabajo, y aquí he alcanzado y he creado una capa por debajo por si queremos hacer unas sombras para luego acoplarlas y que no se nos malogre la capa de grises que ya teníamos. Sigo con la parte de las comisuras de los labios muy delicadamente, y ir fundiendo todo lo que dé. Ahí en esa herramienta dedo que veis azulada, que estoy fundiendo con la textura de un aerógrafo, es decir, lo más suave que existe, que es el juego que me da la piel. Ajusto el tamaño, ajusto la herramienta dedo y voy fundiendo todo. Me permite arrastrar los tonos. Aquí doy otro salto temporal, otra elipsis, y en este caso voy trabajando también diversas partes. Aquí hay una herramienta que es seleccionar el gris y doy esa luz que os he comentado en el interior de sus pupilas y el brillo del lacrimal, que sí que nos da una presencia como un rasgo muy humano, lo que es el humedecimiento de los ojos, que aporta también esos puntitos de luz, ese brillo en la mirada. Y en los labios hay ciertos rasgos que hay que mirar con atención, que son la parte superior de los labios, que tiene esos pequeños brillos. Y ahora pasamos a seguir dando tonos en el pelo, claro oscuro, para dar ese volumen. Y ahí tenemos que, ahí nos da la pieza, lo que es la clave para poder imaginar, crear. Tenemos como base las ondulaciones de la fotografía para seguir creando e imaginando cómo podría ser ese pelo. Tenemos una imagen real, una base real, y damos una interpretación. Por eso cada artista lo que hace es darle esa fantasía por los muchos retratos que ya he hecho anteriormente, y aquí da esa fantasía para crear un pelo, digamos, entre real y fantástico, que es lo que da ese interés al retrato. Aquí estoy trabajando la parte que trabajo el pelo, la sombra que hay debajo del mentón, con mucho cuidado para que no se nos haga muy dura, y con la herramienta dedo, como os he dicho antes, voy fundiendo lo que sería, por ejemplo, en el grafito o en el carboncillo sería un difumino. Pues estaría utilizando un difumino, que es la herramienta dedo del Procreate en el iPad, en esta tablet tan maravillosa de Apple. Sería un poco como el difumino, con la particularidad de que nosotros podemos hacer deshacer, pues hasta un momento y un punto considerable de acciones de deshacer, con lo cual te da una seguridad. Por eso no debes tener miedo a la hora de ir hacia adelante, puesto que puedes deshacer tus acciones erróneas. Y aquí pues sigo de un lado a otro, pues entre el pelo, los labios, cosas que me doy cuenta que no estaban bien hechas, y voy corrigiendo. Y esta es una base de blanco y negro, digamos, de trabajar como una especie de grisalla, de escala de grises, que ya veréis al final como, si acaso podemos llevarlo a un tono sepia. Eso lo podemos hacer con el parámetro de equilibrio del color que tanto Photoshop como Procreate en el iPad tiene. Y es muy, muy interesante porque podemos llevar a una entonación azul, o la podemos llevar hacia, digamos, sanguina o tonos marrones. Y eso queda muy bonito. O sea, convertir el gris en esas dos tonalidades predominantes que os acabo de decir, el azulado o la sanguina, queda muy interesante sin apenas haber intervenido nada más que en el baremo de los grises. Aquí estoy dando toques, tonos, mechones que se van fundiendo,
y vamos fundiendo lo que ya hemos hecho, esos grandes campos de color, para que no queden desunidos, los vamos fundiendo. Y fijaos lo que tiene, que también se puede girar el original, por así decirlo, y llevarlo a la mano, a la muñeca. La muñeca siempre está fija, pero podemos ir llevando con esa inclinación de mi mano izquierda para llevarlo a la mano, a la muñeca de la mano derecha, y tener esos golpes, esa direccionalidad del trazo que nos ayuda a darle dinamismo al pelo. Un pelo que se supone que está moviéndose en el viento. ¿Veis? Aquí estoy fundiendo los tonos claros y oscuros para que me den ese sentido poético de la melena. Y es aquí donde, siendo una cosa realista que debe tener su parecido, es aquí donde el artista pues imagina y pone de su arte y pone de su cosecha para que quede lo más bonito posible, lo más dinámico, pues acercándonos a los grandes maestros, Rembrandt, Goya, Velázquez, incluso los contemporáneos impresionistas, que le daban a todo convertían lo real en algo realista, pero a la par poético, un realismo que tenía su fantasía, ¿no? La fantasía que partía del interior del propio artista, ese diálogo con la propia mirada, y nos sugiere una cosa que siempre me ha dado mucho pie a, mientras explico o veis cómo estoy haciendo esto, os cuento esa anécdota, puesto que a mí siempre me ha sucedido, siempre que he pintado a una persona y la he mirado durante tanto y tanto tiempo, al final acabas, digamos, mentalmente haciéndote amigo de ella, ¿no? Puesto que la tienes delante y es como que la miras mentalmente y estás comprendiendo su esencia humana. Aquí le he creado una capa por debajo del tono que ya había, para no tocar la capa de gris que ya había. Ya veréis como más adelante las acoplo, es decir, acoplo la capa de los dos grises para que no tocar la que ya tenía. Es decir, ahora mismo estoy trabajando con 3 capas. La de la línea, que ya la he fundido previamente al tono que ya tenía, para que todo quede suavizado y no haya líneas, puesto que en el dibujo hay que ver que hay una parte que es lineal, pero hay otra parte que es como la fotografía. La línea no existe, existe el límite entre 2 tonalidades, entre 2 escalas de grises. Sigo trabajando los ojos y sigo viendo y ajustando para que el retrato me esté mirando a mí. Esta es la clave: tapar un ojo, tapar el otro, para que ambos ojos me estén mirando. Entonces es como os iba diciendo, al final es esa sensación de que, ¿veis? Aquí estoy tapando un ojo, tapando otro, para que la mirada sea lo más intensa posible. Y llegas a un momento en que conoces a esa persona. Es paradójico, es muy curioso y muy significativo ver cómo al final conoces, bueno, sin cierta pretensión, el alma de esa persona. No el alma profunda a nivel psicológico, sino a nivel artístico. ¿Qué es lo que desprende esa persona por medio de sus rasgos que tú, poco a poco vas conociendo, digamos, acariciando y arrastrando esos tonos? Aquí veis cómo estoy acentuando esa vibración que tiene Mari en los ojos, con esa ceja levantada, seductora, que nos hace entrar en su mundo, en el mundo que ella está diciendo en sus vídeos. Y la verdad es que es un trabajo que a mí me encanta hacerlo, y es ese recorrido desde el blanco del papel, desde la nada, a tener un trabajo ya completamente terminado y que da mucho juego. Y ese es en concreto la obra, el parecido. ¿Cómo se va ganando el parecido? Sigo suavizando tonos. Esto podría ser un trabajo que, bueno, algunos
algunos artistas dejarían inconcluso, como Picasso en algunas ocasiones, para dejarle algo al espectador, es decir, dejarle terminar con la mirada el propio retrato. Y aquí damos por terminada la pintura digital con Procreate en el iPad. Y lo que os decía, una vez terminado el acabado en blanco y negro y con el comando equilibrio del color, como os he mencionado antes, podemos llevarlo a ocres, tono sepia y dándole un matiz a los labios un poco más carmín para darle un poquito más de vida. Y hasta aquí, un nuevo vídeo de mi canal con el lema Aprende viendo hacer. Me encantaría recibir vuestros comentarios. Suscríbete a mi canal si te ha gustado y déjame un hermoso like del que te quedaré muy agradecido. Hasta pronto. Chao.